Continúe bendiciendo. También quisiera darle la bienvenida a doña Salomé, que es la madre de Jackie, y Jackie a su vez cuñada de nuestra hermana Libby. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, tengo un desafío bien grande, y es que quiero tratar con ustedes una parábola, y solamente voy a dar algunas pinceladas sobre ella. 25 minutos es un gran desafío para hablar de esta parábola, pero vamos a sacar algunos beneficios espirituales de esta parábola. Así que le invito a que vayamos al libro de Lucas, el tercer evangelio, al capítulo 14. Y vamos a leer a partir del verso 15. Dice así la palabra de Dios, Lucas capítulo 14, verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que hemos leído, Señor. Ahora, oh Dios, te pedimos, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu prospere tu palabra en nuestros corazones, tanto en los hermanos como los amigos que nos están visitando en esta tarde. En el nombre precioso y glorioso de Cristo Jesús nuestro Señor, te lo ruego. Amén. Amén. Esta parábola tiene ocasión. El Señor Jesucristo fue invitado a la casa de un fariseo, y este fariseo tenía un propósito con el Señor. Quería tentar al Señor, porque en esa casa había un hombre enfermo, un hidrópico, y era día de reposo. Si el Señor efectuaba esta sanación o esta sanidad en el día de reposo, podía ser acusado por los fariseos y por los intérpretes de la ley como que había violado el día sábado o el día de reposo judío. Aún así, el Señor sanó a aquel hombre enfermo y le dijo: ¿qué hombre de entre vosotros, si su buey o su asno cae en un pozo, no lo saca aunque sea día de reposo? ¿Cómo no haré misericordia con este hombre que está enfermo? Estoy parafraseando el texto. Pero aquel hombre fariseo, que era un gobernante, había organizado una comida para el Señor, no con propósito bueno. Invitó al Señor, como dije anteriormente, para tenderle una trampa. Pero el Señor siguió enseñando a estos escribas y fariseos acerca de la hipocresía que había en ellos.
Luego le dijo, cuando fuesen invitados a una cena o a una comida, no tomen los primeros asientos. No vaya a ser que el que te invitó te tome y te diga que te sienta en otro lugar, porque ese asiento es para una persona más digna. También le dijo, cuando haga banquete, no invite a los familiares o a los que son igual que tú. Invita a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos, porque ellos no pueden devolverte el favor. Y es en ese contexto que el Señor está enfrentando los fariseos, cuando también le narra esta parábola. Uno de los invitados que estaban allí oyendo al Señor enseñar, respondió, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Saben que este hombre hizo una exclamación allí, producto del momento, pero realmente este hombre ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Era una exclamación producto del momento. Como mucha gente viene a la iglesia, escucha un mensaje y dice, qué tremendo mensaje, qué buena predicación. Pero luego se van y no toman una decisión con esa predicación que escucharon. Simplemente una exclamación emocional. Y es ahí donde el Señor narra esta parábola. ¿Qué es una parábola? Es una figura de la literatura que se utiliza para hacer una narración donde se usan elementos de la vida cotidiana o imaginarios para comunicar una verdad espiritual o celestial. Ahora, la parábola que el Señor le narra se titula la parábola de la gran cena. Yo he titulado el mensaje de esta tarde, el rechazo a la invitación divina. Y vamos a ver varias excusas que la gente pone cuando se le predica el evangelio, cuando Dios lo invita a venir a Él. En primer lugar, vamos a ver la invitación de Dios a la cena. En segundo lugar, las excusas de los invitados. Y en tercer lugar, la reacción de Dios ante el rechazo de su invitación. Vemos que la parábola comienza diciendo que un hombre había hecho una gran cena. Este era un hombre acaudalado. Había organizado este evento para agradar a sus invitados. Y dice el verso 16, entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Este hombre había hecho una gran inversión preparando esta gran cena. Por lo regular, este tipo de cena que se hacían así con esta majestuosidad o esta grandeza, esta abundancia, se anticipaba con un año a las personas que se iban a invitar. Es decir, la persona recibía su invitación con un año de anticipación, con el propósito de que se preparara para tal evento. Y cuando llegaba el día de la cena, enviaban a los siervos para que les recordaran a estas personas invitadas que había llegado la hora de la cena. Hermanos, y esto presenta, aunque esta parábola, como casi todas o todas las parábolas de Jesús, tienen que ver con la nación de Israel. Dios había invitado a esta nación a que se arrepintieran de sus pecados y vinieran a Él. Y había enviado a los profetas para hacer esta invitación. En cambio, ¿qué hicieron los israelitas o los judíos? Mataron a los profetas. Luego Dios envía a Juan
el Bautista, el precursor del camino del Señor, también llamando, invitando a Israel al arrepentimiento. Y luego entonces viene el mismo Señor a invitar a lo de su nación. El Mesías había venido a lo suyo. Él había presentado las credenciales como el rey de Israel, aquel Mesías prometido que Dios había prometido en el Antiguo Testamento. Desde el mismo momento en que el hombre pecó, Dios le dio allí una esperanza al hombre de que iba a venir uno de la simiente de la mujer, el cual se iba a convertir en el Redentor de la humanidad. Ahora vemos en esta parábola que ante la invitación de este Señor a esa gran cena, vemos cómo reaccionan los invitados. Las excusas que ellos presentan para no ir a esta gran cena. Dice el verso 18, todos a una comenzaron a excusarse. Hay un refrán popular que dice que desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien, pero no para con Dios. Hombre, quien quiera que sea, eres inexcusable delante de Dios. Dios no acepta ninguna excusa de nadie. Aquí no vale que Diosito, como muchos dicen. Hay Diosito, que es un Diosito amoroso. Pues va a ver en esta parábola que tiene un concepto errado de quién realmente es Dios. Él no es un Diosito. Él es el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas, ante el cual un día toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Él. Pero este gran Señor organiza esta cena y vemos que cuando llega el día, todos comienzan a excusarse. Dice el verso, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Este hombre había comprado una hacienda. Se ve que era un hombre adinerado. Pero él no había revisado la hacienda. La hacienda. Él no había realmente chequeado a ver si todo estaba bien. En cambio, él decidió ir a ver esta hacienda precisamente en el día en que él había sido invitado a esta cena y a esa misma hora. La excusa de este hombre no tiene ningún fundamento. ¿Cómo es posible que compra una hacienda y no la revisa? Y cuando decide ir a revisarla, va de noche. La cena era de noche. Realmente este hombre lo que no tenía era la intención ni la decisión de ir a la cena y buscó esto como excusa. De la misma manera, los hombres buscan excusas sobre excusas para no asistir a la invitación de Dios. Tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio personalmente a la gente. Y sinceramente son inverosímiles las excusas que presentan para venir a esta cena que Dios le ha invitado.
Ahora vemos la segunda excusa. La segunda excusa es la de un hombre que compró 5 yuntas de bueyes. Dice el verso 19, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Otra excusa sin ningún fundamento, como diríamos, sin pie ni cabeza. Compra estas 5 yuntas de bueyes y no la prueba. Y cuando decide probarla, va a probarla de noche. Mis amigos, yo no sé por cuánto tiempo tú has estado rechazando la invitación de Dios y has puesto excusas sobre excusas. Pero déjame decirte que esas excusas no son válidas. Dios no las acepta, Dios no las recibe. Te puede quedar con tus excusas porque Dios no la va a aceptar. Compra 5 yuntas de bueyes y él decide ir a probarla precisamente el día de la cena y a la hora de la cena, a que fue invitado con mucho tiempo de anticipación. Ahora vamos a ver la tercera excusa que presenta esta parábola. Verso 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y usted dirá, ¿y por qué? Esto es una excusa. Porque si este hombre se acaba de casar, lo más natural, lo más lógico es que él se vaya de luna de miel a disfrutar con su esposa. Pero no es así. Oiga, esta es la excusa más exagerada y más tremenda de las 3 excusas. Porque según la ley judía, en el libro de Deuteronomio, aquel que se casaba, aquel hombre, se le daba 1 año para que disfrutara y complaciera a su esposa. Ese hombre era privado de ir a la guerra, era privado de trabajar, simplemente de todo 1 año completo para complacer a su esposa. Lo más que él tenía era tiempo. Él pudo haber tomado a su esposa e ir a esta cena. Sin embargo, él ni siquiera dijo, excúsame. Simplemente dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Mis amigos, Dios por mucho tiempo te ha estado invitando a que venga el Señor Jesucristo. Él te ha estado invitando o te ha estado mandando a que te arrepientas de tus pecados. Mas ha rechazado esa invitación por parte de Dios. Ustedes quieren saber cuál fue la consecuencia del rechazo de Israel a su Mesías. Cuando los líderes judíos, encabezados por los escribas, saduceos y fariseos, rechazaron al Señor como el rey de Israel, el Señor tomó una decisión. Y en Mateo capítulo 13 vemos que el Señor comenzó hablándole por parábola. ¿Saben con qué propósito? Los discípulos le preguntaron, ¿por qué le hablas en parábola? Y el Señor le dijo, este pueblo ha engrosado su corazón. Tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven. El Señor comenzó a ocultarle entonces la verdad para que se pierdan. Hay un peligro en ponerse por tanto tiempo a la verdad divina y rechazarla. Llega un momento en que tu corazón se cauteriza y no te entra nada.
El pecado del pueblo de Israel y de los dirigentes judíos fue que ellos vieron, el Espíritu Santo les reveló que Jesús era el Mesías que ellos esperaban. El Espíritu Santo les reveló que ese era el Rey de Israel. Y ellos lo rechazaron. Se acabó toda oportunidad para esa generación de poder salvarse. Los dirigentes de Israel, como dirigentes, tomaron una decisión que habría de afectar a su nación. Y ese es el pecado imperdonable del que el Señor habla. La blasfemia contra el Espíritu. El Espíritu Santo le había revelado de que Jesús es el Mesías. En cambio, las obras que el Señor hacía, que eran sus credenciales como Mesías, ellos se la atribuyeron a Satanás. ¿Y saben qué pasó? Esa generación fue prácticamente arrasada. En términos físicos, hablando, en el año 70, Roma conquistó a Jerusalén, la arrasó. La sangre corría como río allí en la ciudad de Jerusalén y todos prácticamente perecieron. Pero no solamente que perecieron físicamente, sino también espiritualmente por rechazar a su Mesías. Pero saben, la defección de ellos, la separación de ellos, fue la bendición de nosotros. En esta parábola más adelante, ante la reacción de estos que habían rechazado la invitación divina, nosotros vemos entonces cuál fue la reacción de aquel hombre que hizo la invitación. Ahora, mis amigos, ¿cuáles son las excusas que tú tienes para entregar tu vida al Señor? ¿Cuáles son las excusas que tiene para seguir rechazando la invitación divina? Hay gente que presenta la excusa del trabajo. Yo soy una persona que trabajo mucho, yo no tengo tiempo para eso de ir a la iglesia. Hay otra gente que toman como excusa los compromisos familiares. Mira, yo realmente trabajo durante la semana, el fin de semana es para dedicárselo a mi familia, a mis hijos, a mi esposa. Hay otros que ponen como excusa los compromisos sociales. No, mira, realmente tú sabes que el fútbol, esa es mi pasión, me gustaría ir, pero hay un juego entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Cómo yo me voy a perder eso? No, Dios puede esperar. Hay otros que ponen como excusa sus negocios. Otros ponen como excusa la religión en la cual nacieron. No, yo no necesito de ir a la iglesia. Yo no necesito de conocer al Señor. Yo nací en esta religión y en esta religión yo muero. Nosotros no te estamos invitando a que te convierta a una religión. Te estamos invitando de que te convierta a Cristo, de que reciba el reino de Dios en tu corazón, que reciba al Rey en tu corazón. No predicamos religión, predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Saben? La gente por lo regular dice que no tiene tiempo para esto. Déjame decirte algo. Un día va a recibir una invitación de una señora, la cual tú no puedes rechazar, no puedes rehuir, no puedes decirle que no tiene tiempo. Tienes que ir obligatoriamente. Y ya tu tiempo se habrá acabado en ese momento, cuando la señora muerte te invite. Esa sí es verdad que no espera a nadie.
Se habrá acabado el tiempo de gracia para ti. Amigo, hoy es el día aceptable de salvación. Hoy Dios te está invitando amorosamente. Te ha tendido una invitación en una tarjeta con una cruz manchada de sangre. ¿Cuál fue la reacción de aquel hombre cuando fue agraviado? Aquel hombre se sintió insultado por estas personas que fueron invitadas y no fueron a su cena. Mira, tú que dices que Dios es un Dios de amor, que Dios no va a condenar a nadie, que como un Diosito tan bueno me va a mandar al infierno. Oye lo que dice el verso 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y la calle de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo, y en esta sentencia, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena. Oigan, el padre de familia, aquel hombre reacciona enojado. Se enoja a Dios. Hoy no decimos que Él es un Diosito compasivo, amoroso, que Él no va a mandar a nadie al infierno. Aquí dice que reacciona enojado. Pregunto, ¿cómo reaccionaría un padre que el día de las bodas de su hija, aquella su hija amada, es dejada, plantada en el altar por el novio? Nosotros que tenemos hijas, ¿cómo reaccionaríamos ante una circunstancia como esa? Bueno, ustedes se pueden imaginar cómo reacciona Dios al rechazo que continuamente tú le haces a su invitación. ¿Cómo reacciona Dios al rechazo que tú le haces a su Hijo Jesucristo? Hermano, yo soy capaz de aguantar cualquier tipo de insulto, pero si hay algo que a mí me duele, es si se me insulta a un hijo mío. Eso es lo más terrible. Es una sensación difícil de controlar. ¿Cómo se siente Dios ante el rechazo continuo que tú haces de su Hijo? ¿Se enoja Dios? Si Dios se enoja. Dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que rehúsa creer en el Señor Jesucristo no verá la vida, y la ira de Dios está sobre él. En Romanos capítulo 1, verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia
la verdad. Se aira Dios. Apocalipsis, capítulo 6, versos 16 al 17 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá mantenerse en pie. El Salmo 2 también habla en ese mismo sentido: honra al Hijo para que no se enoje. Dios se enoja, se aira, pero Dios se aira con aquellos que persisten en pecar. Dios está airado con aquellos que continuamente rechazan la gracia de Él que es en Cristo Jesús. Rechazar a Cristo Jesús es exponerse a la ira de Dios. Mi amigo, Dios pagó así como este hombre pagó un precio para preparar este gran banquete para sus invitados, Dios también preparó o pagó un gran precio para pagar esta salvación tan grande que Él te está invitando a que venga en esta tarde. El precio que Dios pagó por nuestra salvación fue la sangre preciosa de Cristo derramada allí en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios fue maltratado, fue humillado. Él cargó todos nuestros pecados. La ira del Padre fue sobre Él allí en la cruz del Calvario para Dios hacer posible esta salvación tan grande y tan preciosa. ¿Te atreves a rechazarla? Dios te tiende nuevamente esta invitación amorosa. No importa cómo haya vivido, si en esta tarde tú vienes, acepta la invitación de Dios. No importa cuán feos hayan sido vuestros pecados, que fuesen rojo como el carmesí, o como la grana, el Señor dice que van a venir a ser como blanca lana. Él lo va a emblanquecer como la nieve. Hoy el Señor te tiende esta invitación: ven a mí. Él te tiende esta invitación: cree en mi Hijo, el Señor Jesucristo. Está en ti aceptarla o recibirla, pero corre un gran riesgo con rechazar al Señor Jesucristo, porque la ira del Padre está sobre ti. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por nuestros amigos que en esta tarde han escuchado, Señor, esa invitación que tú le has tendido. Señor, que no salgan de este lugar sin antes reconocer, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como aquel que murió allí en la cruz del Calvario por sus pecados. Señor, oh, ten misericordia de nuestros amigos aquí presentes. Oh Padre, tú le has extendido una invitación amorosa. Oh, pero tu palabra nos ha declarado la consecuencia de rechazar esta invitación. Y es que la ira tuya está sobre aquel que rechaza a tu Hijo amado. Padre, concédele en esta tarde el arrepentimiento. Señor, dale la fe para que puedan creer. Oh, mi Dios, bendice, Señor, a cada uno de los presentes. Señor, hay una lucha en los corazones de nuestros amigos. He aquí, Señor, la invitación que tú le has tendido. Padre, que no la rechace.
Señor, ahora que vamos a otros hogares, te pedimos que no